entonces me presento, mi nombre es Nicolás, ya Eunice comentó un poco sobre mí. Ahí en la pantalla, en el título de la presentación y en alguno de mis roles pueden ver que, por un lado, he participado y organizado como parte de las organizaciones miembros del comité organizador del IGF Uruguay, del lado de Internet Society Uruguay, antes desde el Youth, el foro nacional de nuestro país. Después que soy board member de Internet Society Capítulo Uruguay, donde también hacemos diversos eventos de universalización, alfabetización digital, los temas cruciales, además de seguridad, extensiones de Internet y otros temas bastante cruciales para lo que es la criptografía. Por ejemplo, tuvimos el Día Mundial del Cifrado hace poco. Y después algunos roles más como Steering Committee Member de Manners, que no lo vamos a andar hoy en el webinar porque se nos van los temas, pero son temas técnicos de enrutamiento seguro en Internet y también con temas de Internet de las cosas, como se ve allí arriba. De hecho, formamos parte con Eunice también de lo que es el IoT Cybersecurity Lag Forum, que es otra organización también del ecosistema de gobernanza de Internet. Bueno, en particular, nada, esa es una imagen de mí como un superhéroe con muchas cosas a la vez y bueno, ahí es un poco lo que vamos a hablar hoy de este foro de gobernanza de Internet, que suena un poco fuerte la palabra gobernanza, siempre al comienzo los que lo escuchan por primera vez. Y mi idea es abordar un poquito de lo que es la historia de gobernanza, después relacionarla con la juventud y los tópicos de la gobernanza de Internet, que van a ver que son los tópicos que escuchan en la radio todo el tiempo cuando hackean algo o cuando hay un tema de copyright o con la IA, etcétera. Ahora vamos a andar un poco y bueno, como les digo, es una presentación extensa, así que voy a comenzar. Ahí un poco en los 60, 70, cuando comenzó Internet, seguramente si son muy jóvenes no lo saben, yo menos, los primeros pasos, esta red galáctica, hubo un grupito de personas de las universidades, de Stanford específicamente, se empezaron a conectar a través de este proyecto, ¿verdad? ARPANET, la cooperación de las universidades. Es un proyecto del lado militar, ¿no? De los ministerios de interior de los países. Y ahí entonces lograron 23 computadoras conectadas en el 71, el primer correo electrónico que no era con los estándares que usamos hoy en día, pero se podía llamar correo. Después se creó unos grupos de trabajo por el 72, apareció la IANA. No quiero andar mucho, pero explicarles de que esto surgió un poco también de una pata administrativa del gobierno de Estados Unidos en un comienzo, ¿verdad? Hasta lo que fue la transición de la IANA, que ahora vamos a ver en 2014 por allí, que bueno, Estados Unidos tuvo un tema central en Internet allí, pero luego apareció un montón de otras organizaciones y países y bueno, y el Internet se descentralizó, ¿verdad? Finalmente. Ya era descentralizado, pero en gestión se terminó de descentralizar. Con esa acotación conseguimos acá. Y en el 72 apareció este concepto, ¿verdad? De los dominios y las direcciones IPs. También tal vez a ustedes les suene. Es lo que cuando nosotros ponemos en el navegador google.com, internamente hay una traducción y se convierten a esos numeritos que están allí abajo, una IP, ¿verdad? Que son 2 elevado a la 32 direcciones posibles, estamos hablando de 4.000 millones de direcciones únicas en Internet que nos sirven para comunicarnos de un dispositivo a otro, ¿verdad? Y una vez que ustedes ponen Google en el navegador, te redirige a la IP de donde está, en realidad no es donde está Google una dirección única, sino que hay cachés locales, ¿no? En Internet, son unas maquinitas que están cerca en Sao Paulo, por ejemplo, o en Chile, o en Buenos Aires, en Argentina, que van y se conectan y pueden obtener el contenido, ¿verdad? El sitio web, básicamente, de la búsqueda que ustedes hacen. Entonces, bueno, todo en Internet se maneja con estas IPs y estas direcciones de dominio, nombres de dominio, que son más cómodos para que una persona se los recuerde, ¿verdad? Que los números, básicamente, como una agenda telefónica. Y de hecho, ese señor que está ahí, que se llama John Postel, tenía en su época una libretita que anotaba qué dirección IP correspondía a qué nombre de dominio. Bueno, un poco de estas curiosidades de la historia en esta etapa. Después empezó un poco más a formalizarse los protocolos en Internet. Se llama protocolo porque los que estudiaron comunicaciones o ciencias sociales y demás pueden saber, o derecho mismo, saben que un protocolo es esto, ¿verdad? Una comunicación, un emisor, un receptor, como ustedes y yo, y entonces yo les explico y ustedes entienden y hacen preguntas así. Entonces el protocolo TCP/IP solicita una página web a partir del dominio y bueno, establece una comunicación con esa página web. Después hay otros protocolos, el FTP para intercambio de archivos, surgieron por esa época, el 73, lograron conectar archivos y documentos entre Inglaterra y Noruega en esa época. Había mucha cabeza pensando en lo militar, ¿no? Obviamente en esas épocas también de guerra y todo.
Entonces fue avanzando un poco esta red, ¿no? De 100 computadoras, 200 computadoras en el 81. Después podemos seguir con el SMTP, que es finalmente el de correo electrónico formalizado. Entonces empezó a explotar también los primeros servidores de nombres de dominio de DNS. Ya podías tener unas agendas de este estilo, ¿no? De IP y nombre de dominio, hosteados en un lugar. Entonces la gente le preguntaba a esa agenda y esa agenda le decía cuál era la IP. Entonces estaba buenísimo. Ya habían 2000 computadoras. Después empezaron los enlaces a ser un poco mejores, 56 kilobits por segundo, aquellos modem que sonaban en nuestra época. Yo ahí sí llegué al modem que sonaba y bueno, y hacía un ruido bárbaro, pero te conectabas a una velocidad bajísima. Para bajar una canción estabas varios minutos. Y bueno, después en el 87, yo no había nacido todavía, ya habían 10.000 computadoras conectadas. Estas cosas sucedían más en el norte global y después sucedían más en el sur global, a pesar de que México está ahí, pero bueno, estas se fueron dando más o menos en Latinoamérica y el Caribe a la vez, y un poco más adelante, ya en los 90 este tipo de desarrollos de poder tener un poquito de computadoras conectadas, al menos en nuestro país. Después en el 89, 100.000 computadoras conectadas, ya empezó la web, el concepto de hypertext, ¿verdad? Donde vemos imágenes, videos en esa época antigua que demoraba mucho en cargar y todo, pero tenía finalmente el multimedia, unos GIFs, ¿no? Los típicos GIFs, ahí ya la gente se copaba con los sitios web. Y bueno, y todos los conceptos del CERN, Tim Berners-Lee, las universidades empezaron a utilizar Internet para compartir research académicos, o sea, empezó un poco más y empezaron más lenguajes, más semántica, la URI, las URLs, lo que es el HTTP, HTML, y el www de la mano de nuestros amigos Tim Berners-Lee y Robert Cailliau. Después entonces en el 90 ya empezó más comercial, ¿verdad? El tema, en los comienzos de lo comercial. Las redes se integraron, había un internet descentralizado con algunos servidores de nombres por allí, pero a fin de cuentas todavía este señor John Postel estaba allí con sus servidores y los manejaba él desde su casa. Pero bueno, Vinton Cerf y otros pioneros de esa época. Vinton Cerf, recuerden, es el padre de Internet, vive hoy en día y es parte del leadership panel del Foro de Gobernanza de Internet, ahora vamos a hablar más adelante de eso. Él fundó el TCP/IP, que era como el primero de estos, ¿verdad? Que estuvimos hablando, y entonces nada, fundaron Internet Society, que Internet Society, para los que no lo conocen, es una organización sin fines de lucro que busca esto de mantener este Internet abierto, libre, libre en el sentido de la libertad de expresión también y un montón de otras cosas que vamos a ver, y seguro, ¿verdad? Un Internet seguro donde todos nuestros datos personales también al core de esta red ya estén protegidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí aparecieron también instituciones como el IETF, que ya estaba en realidad, porque el Internet Engineering Task Force o IETF es una organización también sin fines de lucro que reúne a los científicos o matemáticos expertos creadores de estos protocolos, ¿verdad? Estos HTTP, pueden escuchar DNS, BGP, muchísimos acrónimos, la verdad. Yo que soy técnico me los conozco, pero ustedes que están adentrándose, está bueno que ya los tengan ahí un poco en el radar, ya que existen varias organizaciones, incluyendo ICANN también, que se dedica, es como la madre de todo el Internet que tiene los nombres y las direcciones, y van a entender un poco más de esos acrónimos. Entonces, bueno, estas organizaciones, el IETF, el ISOC, empezaron a apoyarse mutuamente con funding también. También hay un tema con el .org, ¿verdad? Que ellos todo lo que son organizaciones registradas en el .org, esos fondos, digamos, terminan en ISO, que es una organización sin fines de lucro, y así es que brinda estos soportes también institucionales y financieros a la IETF, que la IETF, bueno, son listas de correos donde los matemáticos y científicos crean sus protocolos, pero también hay algunos eventos 2 al año o 3 que se celebran en diversas partes del mundo. Luego vamos a charlar de estos eventos. Bueno, para el 92 ya teníamos el primer millón de computadoras conectadas a Internet y este navegador Mosaic, que yo tengo recuerdos muy de mi infancia sobre este navegador o Netscape, ¿verdad? Había un buscador que era el más famoso, Altavista, no era Google. Este, Después entonces empezaron más computadoras, nació el tema de IPv6, ya les comentaba que las IPs que veíamos como la que estaba aquí, ¿verdad? La 192 uno puede poner desde 0 hasta 255 allí. Entonces
tenemos cuatro espacios, es 2 elevado a la 32, 4.000 millones de direcciones, pero ya somos como 7.000 millones de personas en el planeta. Entonces, bueno, para esta altura necesitábamos presentar el protocolo IPv6, que también surgió en el IETF, este famoso, Internet Engineering Task Force, y el IPv6 te deja hasta 2 a la 128. Ya estamos hablando de, eran como no sé cuántos trillones de direcciones por milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra. Ya no se nos van a terminar estas direcciones para los dispositivos, ¿verdad? Parecen temas triviales, pero matemáticos, pero al final impactan en nuestra habilidad de conectarnos a Internet, ¿verdad? Entonces, bueno, por esa época, en 95, ya le decía, un crecimiento acelerado, exponencial, nació Amazon, eBay y lo que es el correo electrónico, ¿verdad? Ya 10 millones de computadoras conectadas, nace Hotmail, ya el Internet se usaba para propósitos diversos, para la gente conocerse, para de todo, chats, ¿verdad? Y apareció la figura de ICANN como establecida, ¿verdad? Formalizada en los comienzos de lo que iba a ser en unos años posteriores, en 5 o 6 años después, los comienzos de este foro de gobernanza de Internet. Ahí ya estaba Google, PayPal, Yahoo, el Internet 2, porque también surgieron otras redes similares a Internet o integradas en Internet, pero con diferentes protocolos. Bueno, después la burbuja del punto .com, ¿verdad? Demoró casi 15 años desde que se existía este concepto de nombres de dominio para meterse en lo que es lo comercial, ¿verdad? Empresas como, yo qué sé, Coca-Cola, Coca-Cola.com, bueno, entonces esto era un boom porque les daba un carácter, una imagen institucional, tener un sitio web, ya se estaba poniendo más nació Wikipedia también como una enciclopedia gigante de conceptos que las conocen todos ustedes. Ya teníamos 500 millones de dispositivos conectados para 2003. Empezaron a surgir Skype, iTunes. Bueno, no me voy a extender y lo que quiero llegar es ahora que somos más de 4.900 miles de millones de usuarios en Internet y ni que hablar de los dispositivos conectados de Internet de las cosas, ¿verdad? Más de 15.000 millones de dispositivos. Y bueno, entonces llegamos a este punto donde tenemos que entender un poco lo que pasó, cómo se creó este IGF y este esquema de múltiples partes interesadas, que es lo más importante de la gobernanza de Internet. Este esquema se trata de un esquema que es diferente a lo que son las democracias, por ejemplo, las dictaduras o diferentes formas de gobierno, ¿verdad? Estas múltiples partes interesadas, básicamente, todos tienen voz, no voto, sino voz. De hecho, nuestros espacios son no vinculantes y todos tienen voz, quiere decir de que todo lo que se diga y se anote en documentos, que se trabajan colaborativamente en estos foros de gobernanza de Internet, va a pasar, salvo que alguien se oponga, ¿verdad? Esa es un poco la práctica esta, y esto ayudó a que Internet sirva para donde hay montañas, sirvió para que Internet sirva donde tenemos diferentes formas de pensar. Es un poco la base y bastante fundamental ahí. Uno después que está varios años trabajando en gobernanza de Internet se da cuenta de esto y bueno, es eso, ¿verdad? Las decisiones se basan en consensos, por ejemplo, como en la IETF, uno dice, bueno, vamos a hacer una nueva práctica de seguridad, ¿verdad? En un protocolo, le añadimos criptografía, no sé, algún agregado, ¿verdad? Y eso tiene que haber consenso en la sala, ¿no? Si aparece Google, Microsoft, Huawei, que son empresas que van a este tipo de eventos y dicen, no, para mis dispositivos esto no sirve, muchos costos, bueno, tiene que haber consenso y uno si no participa, esto se sigue desarrollando y los manufacturers siguen creando dispositivos y todo funciona, ¿verdad? Entonces, un poco esa idea del consenso, que hay diferentes formas de lograr consenso, ya les digo, es cuando nadie tiene una oposición a un comentario o un valor o un mensaje, una acción que alguien propone. Y bueno, es bastante engorroso, pero bueno, se puede lograr y a los ejemplos no nos remitimos, ¿verdad? Este, en lo que tiene que ver con participación, entonces, ¿verdad? Esto significa que la participación es para todos, de cualquier país del mundo, de cualquier raza étnica, de cualquier edad, incluso. Entonces se le da mucha relevancia a la diversidad y al equal foot en estos espacios, ¿verdad? Son algunos de los principios. Y ahí empezó lo que es el involucramiento de múltiples partes interesadas, que estos son los diferentes sectores, ¿verdad? Tenemos a la sociedad civil, son muchas veces los que luchan por sus derechos, son muchas veces el ciudadano a pie, después las organizaciones de investigación académica, las universidades, ¿verdad? Lo que son las tech, tenemos el sector privado básicamente, ellos tienen sus propios intereses muchas veces y bueno,
tienen que llegar a acuerdos. Hay organizaciones internacionales, intergubernamentales, ¿no? UNESCO, UEFA, diferente la ONU, los gobiernos, ¿verdad? Como pueden ser los gobiernos los de los países, los parlamentarios, los diputados, los senadores de los países, los gobiernos, los representantes, ¿verdad? Los que toman las decisiones o hacedores de políticas. Después las industrias, que obviamente también juegan un rol fundamental, y la comunidad técnica, que ahí entra un poco lo que son los que trabajan en las organizaciones del core de la infraestructura crítica de Internet, y también academia, se le puede decir, porque muchas veces se relaciona con investigaciones y cosas que donde hay un facto, digo, ayuda a que una política se implemente, ¿verdad? Este, voy muy rápido, Eunice, vos me decís si le aflojo un poco a la velocidad o viene todo en orden. También creo que estaría bueno si les interesó alguna de las cosas que voy diciendo, si quieren hacer preguntas, así las vamos respondiendo un poquito más adelante. ¿Qué te parece, Eunice? Si no, sigo adelante nomás. Confío en que ustedes vienen siguiendo. Ahora vamos a abordar lo que son las canastas de Curvalija. Esta es una persona que hizo un libro que habla de gobernanza de Internet, básicamente, de Diplo Foundation, Jovan Curvalija. Está bastante activo, aparte, también en Diplo Foundation y en todos los materiales que hacen de diplomacia contemporánea y otros temas. Y entre ellos, él ideó esta idea que se usa en todas las bibliografías de cuando ustedes van a las facultades de Derecho, lo que es Derecho informático, en las cátedras, se estudia gobernanza de Internet. Y este libro o estas canastas son las que más se usan a nivel mundial en todas las universidades cuando forman a los jóvenes en estos temas. Entonces, bueno, las canastas de Curvalija son como una forma de ver la gobernanza de Internet como en diferentes canastas y grupos y esta torre, ¿verdad?, de Curvalija. Entonces tenemos como la capa de la infraestructura y la estandarización, que son todo lo que son los routers, cables interoceánicos, satélites, protocolos que forman el Internet, ¿verdad? Sobre eso después los aspectos de seguridad y legales, que quiere decir que dónde están alojados los servidores, dónde está la información de los ciudadanos, temas legales, ¿verdad? Después la siguiente capa es la económica, porque todo eso sostiene al modelo económico, al modelo de desarrollo, y después todo eso sostiene a lo que son los aspectos socioculturales y derechos humanos. Acá en esta imagen que la traje está bastante interesante, pueden ver ahí abajo, ¿verdad? Infraestructura crítica, los constructores, después más hacia arriba lo que es la ciberseguridad y los aspectos legales, el desarrollo, economía y sociocultural, donde arriba del todo está freedom of expression, ¿no? Libertad de expresión, acceso a la información, los derechos fundamentales, ¿verdad? De las personas. Y por acá pueden ver quiénes son los encargados de construir toda este, como se dice, ecosistema de gobernanza de Internet. Son desde Estados Unidos, ICANN, les mencionaba las Naciones Unidas, el IETF, Internet Society, bueno, muchas entidades realmente que se van a ir con muchos acrónimos hoy. Acá entonces, la primera capa, ya hablamos un poco de infraestructura, ¿verdad? Lo que está las direcciones IP, el enrutamiento en Internet, son lo que son la capa más de infraestructura, ¿verdad? Los cables interoceánicos, por allí abajo pueden ver como los cables de luz que llevan la fibra óptica, todo lo que es necesario para montar Internet. Luego las computadoras conectadas con reglas, porque también hay reglas para poder enrutar el tráfico en Internet. En Internet son paquetitos que van uno atrás del otro y se unen en el destino para dar la respuesta que el usuario espera, así que en realidad se van transmitiendo, no se teletransportan. Eso va a venir ahora dentro de un par de años con el tema de la computación cuántica, pero es para otra charla. También tengo una sesión en IGF Global este año sobre el tema de la computación cuántica y de comunicaciones cuánticas, que es lo que se viene y si a alguno le interesa después le paso el link. Y bueno, después empieza lo que es la parte de los estándares de contenido, estándares de aplicaciones, ¿verdad? Esta capa de infraestructura se divide en estas tres más chiquitas que la superior es esa, son las reglas que tenemos para cuánto es considerado que un mensaje mande, que una persona mande mensajes para ser considerado spam, ¿verdad? 10 mensajes, 20 mensajes, bueno, estas reglas son las que se definen, digamos, en esa capa, que son las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cuántos intentos de paso fallido tengo en Twitter, en X, para poder entrar a mi cuenta? Es obligatorio el factor de autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas suceden a nivel de esta.
capa un poquito más arriba. Después está lo que es la seguridad, ¿verdad? Uno de los temas, una de las canastas de Curvalija es la seguridad, que es, bueno, todos los temas de ciberseguridad, amenazas, eso lo han escuchado muy seguido en las noticias, las estafas de WhatsApp, ¿verdad? Le pasaste el numerito que te apareció por una llamada y ya te capturan la sesión del WhatsApp, ¿verdad? Con todos tus datos personales, privados, andás a ver qué contraseña pasó uno allí, que no debería, pero ciberdelincuencia, ¿verdad? Un tema bastante no menor, el tema de la seguridad infantil en línea. Son tópicos que se tratan en gobernanza de Internet. Ahora, de hecho, está el tema del age verification en Australia. No sé si lo han seguido, pero se trata de que quieren controlar de que los niños menores de cierta edad no puedan acceder a Internet o a ciertos contenidos, lo cual es una causa que es buena, digamos, ¿no? Pero puede contraer un problema que es filtrar en desmedida o bloquear básicamente lo que se llama la fragmentación de Internet. Le están bloqueando y derechos fundamentales también que los niños tienen para Internet, ¿verdad? Pero bueno, queda para otra charla, pero comentarle que son temas hot topic que se están manejando en este ámbito, en este módulo. Infraestructura crítica, sobre todo lo que es el agua, gas, electricidad, de los países, ¿verdad? Que se empiezan a conectar a Internet, pero entonces hay riesgos. Está el tema del cifrado también, que hoy en día está la conversación con las computadoras cuánticas que pueden romper los algoritmos que estos, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de WhatsApp a WhatsApp, nos dice que va encriptado de punto a punto, ¿vieron? Eso significa que hay un algoritmo, un programita que convierte nuestro texto en algo ilegible para el que quiera pinchar el cable, básicamente, y de esa forma va a poder transmitir la información de manera segura. Pero bueno, esto corre peligro. Y varios temas más de lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿verdad? Hasta ahí, Eunice, ¿me siguen bien? Lo que les comentaba es que si querían hacer alguna pregunta, también pueden ir dejándolas y las podemos abordar. Sí, estoy pendiente también de las preguntas. Excelente, entonces seguimos. La tercera de las canastas estas es la canasta legal, que bueno, acá los que son más estudiantes de derecho o demás sabrán que antes había un tema de que se trataban por separado, ¿verdad? Lo que es los derechos reales de los derechos en la web o los derechos digitales, ciberlegislaciones, y después se dieron cuenta en la gran mayoría de los países de que no, ¿verdad? De que las leyes tienen que tener un componente único y bueno, se tienen que abordar los temas de acuerdo a cuando sucede en el ciberespacio. Yo no soy profesional de derecho, pero bueno, pueden saber de que hay muchos temas en gobernanza de Internet como el copyright, ¿verdad? Con esto de la inteligencia artificial, sobre todo las patentes, qué pasa con los derechos laborales cuando hay nuevas tecnologías emergentes, el tema de los intermediarios también, que son las plataformas, ¿verdad? Con los contenidos y la desinformación y bueno, muchísimos temas acá en lo que es el ámbito, la canasta de legal, digamos, de Curvalija. En la parte económica ya saben lo que son las transacciones, Bitcoin, empezamos en una era de los pagos electrónicos, las protecciones al consumidor, que nos asegura que nuestra tarjeta de crédito vaya viajando tranquila por allí hasta el hotel, ¿verdad? Cuando lo reservamos. Todas estas cuestiones también se abordan. Después lo que es desarrollo, ¿verdad? Acá hay un tema muy sensible que es lo del acceso a la tecnología y el desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de redes comunitarias, de el tema de la educación en tecnología. Actualmente, un poquito más de la mitad del mundo está conectada a Internet, no sé si sabían. Hasta hace 5 años atrás estábamos en 40 y poco por ciento, pero Internet está llegando a todo el mundo. Hay muchas personas en el mundo y en muchas diversas culturas y estados. Entonces, el acceso a Internet es muy dispar y bueno, esto es un problema global a abordar. Entonces, bueno, para ello hay también la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, se promueve el desarrollo de acceso, redes comunitarias, las TIC, ¿verdad? Son algo bastante fundamental hoy en día y sin ellas casi que no podemos subsistir porque ya estamos tan dependientes y sin embargo hay personas que no están en ese sistema, ¿verdad? Por no estar con los conocimientos o simplemente no usarlas porque no lo quieren usar y hay muchas razones por qué no.
Pero bueno, está complicado y es un tema que se está abordando muchísimo con redes comunitarias, en redes comunitarias indígenas. Son varias formas y approach diferentes. También está lo que son los satélites, ¿verdad? De órbita baja acá, como los Starlink, que te permiten conectarte a Internet casi que de cualquier lugar del mundo. Eso es tremendo y es un cambio que nunca hubo antes. Y ahora desde el celular te vas a poder conectar directo al satélite. Bueno, el sociocultural también, lo del tema, ¿verdad? De la fomentación, fomento de la creatividad humana, este intercambio de investigaciones, siempre fue un tema de creación de cultura de Internet, ¿verdad? Los chats, los foros, todo fue evolucionando, pero a fin de cuentas las plataformas también hacen un sentido común de social, de memes, de cosas que pasan, entonces todo, y también están los temas lingüísticos y culturales, ¿verdad? El multilingüismo no está asegurado en Internet. Ustedes saben que hay teclados en cada idioma del mundo prácticamente, pero no todas las URLs en cualquier carácter se pueden usar. Entonces ahí hay un tema también de la Universal Acceptance, que es un tema que trata ICANN, que es cómo estas direcciones web y direcciones de correo electrónico también puedan ser escritas en los alfabetos eh, nativos de uno, ¿verdad? Del idioma que uno habla, sin necesidad de tener que aprender inglés o español, decir, o un idioma que use los caracteres latinos, ¿verdad? Que ya sabemos que si bien somos bastantes, no somos todo el mundo. Entonces, después de los derechos humanos, cubre todo lo que se imagine de los derechos humanos, incluyendo lo de los niños, que hablábamos, incluyendo en elecciones, incluyendo un montón de temas. Voy a tomar un vasito de agua. Y bueno, ahora sí llegamos al foro de gobernanza de Internet. Quería explicarles todo esto para que vean de qué tema se trata, qué es lo que pasa en el foro, cómo funciona el modelo de múltiples partes interesadas, cuáles son algunas organizaciones y cosas que suceden en ese ecosistema. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo surgió el foro, muy cortito. En 2003 y 2005 hubo dos eventos del World Summit on Information Society, que es la cumbre mundial de la sociedad de información, y allí se estableció que debería haber un espacio multisectorial, básicamente, para poder abordar en los párrafos 72 y 78 allí de la Agenda de Túnez, el secretario Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o en el contexto del WISIS ese año, se estableció este grupo de trabajo de gobernanza de Internet que terminó, como eran más de 20 personas de diferentes países, se estableció este foro que iba a reunir a todos los actores y con algunos elementos como un secretariado y un grupo asesor multi-stakeholder, que multi-stakeholder significa múltiples partes interesadas o estos múltiples sectores que les comentaba, sociedad civil, académica, privada, etcétera, que se juntan entre todos para definir algunas cuestiones relacionadas al futuro digital, ¿verdad? Y multi-stakeholder advisory group o grupo asesor multisectorial es un grupo de muchas personas, hoy en día ya son 55 miembros de los diferentes sectores de diferentes países del mundo, que van rotando quién es el anfitrión del IGF básicamente y contribuyen a estas reuniones. Son las reuniones de más de 10.000 personas, muchas veces, que se reúnen en centros de convenciones gigantes. Yo tuve la suerte de participar de las últimas 4 foros de manera presencial y les puedo decir que uno ve una diversidad cultural y social que es impresionante y los tópicos que se hablan ahí son de lo más detallados que se puedan imaginar. Entonces, vamos a hablar un poco acá. El IGF ahora se actualizó un poco y tiene un IGF Leadership Panel, en el cual está Vint Cerf y algunas figuras de las que nombramos hoy, que siguen participando para tener este Internet descentralizado, único y seguro para todos, pero además con todas estas políticas de IA y leyes que empiezan a salir, ¿verdad? El IGF tiene una estructura donde hay sesiones principales, hay foros abiertos, hay paneles de alto nivel, ya les digo, ahora hace poco se empezó a hacer el Parliamentary Round Table, que son estas rondas de parlamentarios de diferentes países del mundo, mostrando y compartiendo entre ellos cuáles son las diferentes regulaciones, políticas que tienen, ideales, etcétera, que bueno, van forjando también una mirada regional y una mirada global de políticas, ¿verdad? Que es muy difícil. Normalmente siempre las políticas, como saben, son nacionales, estas iniciativas regulatorias, ¿verdad? Algunas hay regionales, pero cuesta adherirse. Entonces son procesos muy largos y muy extensos y acá es un espacio no vinculante, el IGF justamente,
porque nadie está firmando algo, está cuando habla el gobierno diciendo algo que va a tener que ser una acción escrita en piedra, sino que es no vinculante. Estamos todos entre todos hablando de los temas y de esto salen algunos mensajes, salen algunos resúmenes que luego se pueden usar en el resto de mecanismos. Ustedes habrán escuchado el G20, estos, ese no sé cuánto, no sé cuántos eventos de gobierno por la vuelta, pero son solo de gobierno, ¿verdad? Estos son de múltiples actores, justamente, y la idea es un poco que se lleven estos, a partir de estas sesiones, de estos, todo este trabajo que se hace de documentos, ¿verdad? Incluso a veces en las sesiones, son reuniones formales, ¿verdad? De trabajo, estas cosas, estos mensajes van después al resto de los mecanismos multilaterales, así es un poco la cosa. Y bueno, después tenemos más cosas, porque está el track juvenil, como les mencionaba, un poco la idea de esta charla, más hacia el final les voy a dar todas las oportunidades para jóvenes, así ustedes ya saben cómo pueden participar y meterse en estos espacios más fácilmente y para poder contribuir, ¿verdad?, de su granito de arena, de sus ideales y de lo que ustedes ven en sus comunidades para mejorar esta red justamente. Y después hay workshops que son como más de trabajo, les comentaba, los Parliamentary Track, y bueno, muchísimas más sesiones. Acá podemos ver algunos de los host countries que hubo a lo largo de los años. Tenemos desde Atenas en 2006 hasta el año pasado en Kioto, en Japón. Ahora la semana que viene, este, con algunas personas de todo el mundo. Ya le digo, es un evento de 10.000 personas. De hecho, veo que acá en el chat está Agustina y hay algunas personas que van a ir al foro. Esto se va rotando cada año, como les decía, de continente. En 2016 fue ahí en Zapopan, ahí en Jalisco, tuve la oportunidad de ir también, que pudimos disfrutar un poco ahí de todas, todos estos cantos, como es, ay, ya me olvidé, perdón, que está muy bueno, nos ponían los gorros y estaba buenísimo. Perdón que me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Unice, cuando ponen los gorros, los mariachi, perdón. Qué buenísimo que están. Este, entonces, y entonces va variando los foros y bueno, este año toca en Arabia Saudita, que es la semana que viene. En realidad la otra entrante ya comienza el domingo, el día cero. Entonces, bueno, justamente el IGF 2024 aquí en Arabia Saudita, del 15 al 19, en ese centro de convenciones tan grande. Y bueno, se va a desarrollar en cuatro subtemas para este año el foro. Uno es el de expandiendo lo que es la contribución digital a la paz, desarrollo y sustentabilidad. Esto incluye todos los temas green y los temas que se vienen ahora, ¿verdad? De climate change vinculados a Internet y al gasto de las IA que tienen estos servidores gigantes que gastan energía tremendamente, la energía de toda Argentina por día, es lo que se gasta según lo que habían dicho. Después está el tema de avanzar en derechos humanos, inclusión en la era digital. Esto incluye todos los temas de inclusión, ¿verdad? Accesibilidad, jóvenes, adultos mayores, los temas de Internet, alfabetización digital, derechos humanos, de acceso a la libertad de expresión, las elecciones, todo esto que veníamos hablando. Después hay una que es como la sobreregulación y la innovación, ¿verdad? Como balanceando los riesgos. Esto incluye todo lo de ciberseguridad, privacidad, de la lamparita, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el trabajo y la IA, ¿no? El labor, el tema del reemplazo de los trabajos, un tema muy sensible a nivel internacional hoy en día. Y todo lo que tiene que ver con el hiperespacio, ¿verdad? El tema de la blockchain, tecnologías emergentes como Quantum, y a su vez lo que es la realidad virtual, ¿verdad? La realidad aumentada y estas plataformas de inmersión virtual, todo eso en este de la sobreregulación y los riesgos. Y el último es el de mejorando la gobernanza digital para el Internet que queremos, porque justamente en estos años, en estos últimos meses, de hecho en septiembre, estuvo lo que fue el Global Digital Compact y el Pacto del Futuro, que les digo, es un pacto que firmaron más de 190 países del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y habla de prevenir temas como esta fragmentación de Internet con los bloqueos o prevenir lo que son los niños en línea, en fin, muchísimos temas que se van a ser abordados que tienen que ver con este tópico, ¿verdad? El futuro de la gobernanza de Internet. Cómo vamos a hacer el Internet que queremos y cómo poder lograrlo, ¿verdad? Ese es uno de los tópicos más importantes del foro. Bueno, hay más información del foro, pero ahí, como pueden ver, estos foros son con panelistas a veces que están ahí y hay un moderador online y un moderador on-site.
tiene que haber lo que se llama el equal foot, allí que se les da la misma prioridad a los participantes de la sala que a los participantes que están en línea. Esa es un poco la... Y bueno, hay traducción también en simultáneo en todos los lenguajes, en todas las lenguas de las Naciones Unidas, básicamente. Y bueno, pero el IGF no es solo un evento anual, sino que tiene un trabajo en el año interseccional, ¿verdad? Entre cada sesión, digamos. Y bueno, es un trabajo que se divide en tres cosas, que son las coaliciones dinámicas. Ya le digo, acá se van a llevar acrónimos. Los Best Practice Forum, que son foros de mejores prácticas, y actualmente tres redes de políticas, Policy Networks, que son la de fragmentación de Internet, acceso significativo o meaningful access, y inteligencia artificial, que yo, de hecho, participo en los tres y está bastante bueno. Y se hablan de varios de los temas. Ahora voy a ahondar un poco más. Las coaliciones dinámicas en realidad son de todos los actores, como siempre. Hay 29 coaliciones dinámicas, son por tópico, ¿verdad? Acá hablamos, hay una coalición dinámica de jóvenes, hay una coalición dinámica de, por ejemplo, lo que es Internet de las Cosas, hay una de conectividad, hay una de los derechos fundamentales. Son como coaliciones dinámicas que buscan mejores prácticas, ¿verdad? Tienen reportes anuales o paper cortos, año a año, y ponen un montón sustantivo de contenido de lo que son, de lo que pueden ser buenas prácticas de cara a una regulación, por ejemplo, sobre la temática a abordar. Por ejemplo, yo soy chair del grupo de trabajo uno sobre Internet de las Cosas, de la coalición dinámica de estándares de Internet y seguridad, por ejemplo. Entonces ahí vemos los temas de Internet de las Cosas dentro de los estándares que se ven en los diferentes foros, ¿verdad? Y así se van avanzando durante el año para presentar en el foro global normalmente los resultados de los reportes y ver vías de cooperación también con todos los actores que hay allí. Después los foros de mejores prácticas son foros enfocados en temas, por ejemplo, género o temas de ciberseguridad. En particular ellos lo que hacen es buscan mejores prácticas, pero que impulsen la comunidad. Normalmente estos son impulsados por los miembros del MAG y, y básicamente eso, llevan lo que son las mejores prácticas, pero ya no por tópicos, sino por unos tópicos más macro, como ser género y eso, para poder llevarlos al discurso internacional. Todas estas cosas son con lista de correos, todos se pueden unir porque justamente son libres, son para que todos se puedan unir y participar. Después, acá lo que son las policy network, acá sí, ellos buscan políticas o documentos regulatorios y políticas de diferentes países y se hace un trabajo interseccional, es decir, que buscan esas mejores prácticas dentro de las políticas y regulaciones y las presentan, ¿verdad? Cómo están trabajando los países con IA en Europa, Asia, Latinoamérica, vamos a comparar, y hacen ahí, ¿verdad? Y todos los participantes pueden colaborar de sus países, es decir, con sus estrategias nacionales también, de lo que tiene que ver con lo que se discutió, las acciones a tomar y etcétera. Ya les digo, hay tres. Está el de acceso significativo, el de fragmentación de Internet, que es muy interesante porque habla de cuando de repente en un país, en Venezuela, por ejemplo, cuando hay una crisis política, bloquean el Internet a sitios web que ponen información de la oposición, por ejemplo, por decirles algo, y los bloquean. Es un bloqueo que los gobiernos mandan a los proveedores de Internet, por ejemplo. En el caso de las elecciones en India, cada vez que los estudiantes van a hacer un examen universitario, bloquean el Internet para todos los ciudadanos de ese estado. Como una locura, ¿no? Pero cada país tiene su propia política. ¿Quién se va a poner a juzgar, verdad? Entonces, pero a veces cuando socavan los principios fundamentales y las propiedades críticas de Internet, bueno, es que hay que empezar a pensar en una estrategia global, ¿verdad? Este es el tema de fragmentación de Internet, pero también toca otras partes, ¿verdad? Toca el bloqueo de contenido, derecho al olvido. Hay muchísimos temas que tienen que ver con el tema de bloqueo, censura en Internet, y no solamente es por un tema de técnico, ¿no? Después la de inteligencia artificial, que acá ya les comenté que se usaba un poco esto de lo del labor y AI, están los temas de copyright, hay enfoques diferentes, y bueno, hay una agenda común de las Naciones Unidas justamente que va a englobar a estos temas, para que ya se firmó el Pacto del Futuro, hablando de, por ejemplo, que están los 190 países de acuerdo que hay que evitar la fragmentación de Internet, por ejemplo. Entonces van a haber ahora acciones que ya no son del IGF, no son multilaterales, ¿verdad? Son acciones de los gobiernos cuando estos organismos internacionales, parecido a lo que sucedió
con el comentario 25 de los niños y la seguridad de los niños, que casi que en todos los países tuvieron que implementar sus gobiernos estrategias para ver cómo atender este tema de la seguridad online de los niños, ¿verdad? Y este tipo de cosas son las que se vienen con el Pacto del Futuro que se firmó, ya les digo, en septiembre. Les comento porque son temas de relevancia y por ahí para que ya los tengan atentos y cuando vayan a participar o investigar un poco más, sepan por dónde agarrar. Entonces, nada, esto es un resumencito de lo que les comenté, del trabajo internacional, de lo que sucede entre foro y foro, ¿verdad? De los foros globales. Pero ahora viene la parte interesante, ¿verdad? Que es cómo pueden participar ustedes. Porque en realidad existen lo que son las NRIs, las National and Regional Initiatives, que son las iniciativas nacionales, regionales y juveniles de gobernanza de Internet. Básicamente son versiones del Foro Global de Gobernanza de Internet, pero en un país, como quien dice, el Foro de Gobernanza de Internet, México, como había en 2015, si mal no recuerdo. Y el Foro de Gobernanza de Internet de Uruguay, pero también tenemos el Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Es un foro regional. O por ejemplo tenemos el foro sudafricano de gobernanza de Internet, que es el subregional de lo que es África, ¿verdad? También está el de África, pero también está el de Kenia IGF, el de Chad IGF. Entonces son más y de hecho acá tengo el mapita, más de 172 IGFs en todo el mundo, o sea, básicamente cada día hay un IGF, y esa frase se la robé a Anya, que es la secretaria del IGF, que es la que más está en contacto con cada uno de los coordinadores de las iniciativas nacionales y regionales. Y bueno, básicamente eso, ¿verdad? Hay un toolkit por allí que ustedes pueden usar, por ejemplo, si están en México, que pueden usar el toolkit para crear lo que es su iniciativa regional, eh, eh, nacional o juvenil. También, no les comenté de las juveniles, también está lo que es el Youth LAC IGF, por ejemplo, que es el Foro Juvenil Regional de Latinoamérica y del Caribe, por eso el LAC IGF. Después está de repente el Youth Asia-Pacífico, que es el que engloba toda la región. O tenemos el Youth Uruguay, o el Youth Colombia, o el Youth Panamá, que son de algunos de los pocos que tenemos en nuestra región. Así que si están por ahí, los compañeros de otras regiones, sepan que pueden crear, precisan un comité de múltiples partes interesadas, es decir, una persona de cada sector de su país, ¿verdad? De sociedad civil, privada, académica, y entre ustedes acuerdan crear el foro de gobernanza de Internet, tienen que tener las capacidades, ¿verdad?, en algún ámbito digital, o normalmente organizaciones que estén en el ecosistema de gobernanza de Internet, como ser las agencias de gobierno electrónico, el gobierno en sí, o formar parte de alguna comunidad técnica de Internet de su país, un proveedor de Internet, o el NIC que administre el país. Normalmente son esas entidades las que participan y organizan el foro, y bueno, son oportunidades para poder participar, ¿verdad? Para poder crear el foro y seguir con estas instancias que son una copia básicamente de la instancia global, pero que viene a reflejar los problemas y las problemáticas locales, ¿verdad? Que queremos resolver con nuestras estrategias nacionales, con nuestros políticos, con nuestras organizaciones, ¿verdad? Y bueno, para poder avanzar en estas discusiones. También hay oportunidades para jóvenes, como les mencionaba, ahí están los de Latinoamérica y el Caribe, son el Youth Brasil, Youth IGF Uruguay, Colombia, Panamá. El Youth Brasil, por ejemplo, lleva ahora a Arabia Saudita, donde voy a estar en la semana que viene, lleva a como 30 jóvenes de Brasil para poder participar de este foro, ¿verdad? Ellos vienen con un trabajo de que ya participaron del Foro Nacional de Brasil de este año y participaron en noviembre del foro que fue en Santiago de Chile, que fue el juvenil regional y el regional, fueron allí en Santiago de Chile. Seguramente algunos de los de Anuyes y organizadores de esta charla también estuvieron por allí. Y bueno, hay varias oportunidades, como le digo, unirse a su iniciativa juvenil nacional o regional más cercana, ¿verdad? Lo pueden encontrar en el sitio web del IGF, cuál es la más cercana. Pueden seguir el toolkit si no hay ninguna en su país para poder crear su iniciativa con ese comité pequeño de múltiples partes interesadas y diversos mecanismos de financiación que pueden tener para organizar su evento. Después hay becas, por ejemplo, Internet Society tiene la plataforma de Learning, pero también tiene unas becas que son la de Early Career Fellowship, Mid Career Fellowship. De hecho, Internet Society tiene un grupo que es el Alumni. Yo soy parte de ese grupo, el Alumni Network, que una vez que terminás una beca en Internet Society te meten en ese grupo
montones de personas del Alumni Network y ahí organizan webinars y cuando hay iniciativas para buscar speakers en estas sesiones de los foros, también tenés un grupo, una comunidad, ¿verdad? Muchas veces son jóvenes, muchas veces no son jóvenes, bueno, es abierto, ¿verdad? Esta Alumni. Y bueno, estas becas también son para toda edad, ¿verdad? Tenemos desde lo que son early career hasta mid career, es decir, si estás en la mitad de la carrera o ya estás avanzado, podés formarte en estos temas de gobernanza de Internet, como les comenté en toda la charla de hoy, y empezar a ver cómo hacer advocacy, ¿verdad? No me sale en español, cómo procurar que estos principios de libertad de expresión, que todos tenemos algunos ideales que los tiene Internet Society también, que se sigan respetando, ¿verdad? Porque hay mucha diversidad y hay países clave, deben haber visto ustedes, como India, China, Estados Unidos, que tienen una forma, Rusia, tienen formas de pensar un poco el Internet y los datos bueno, capaz que socava las libertades un poco más que nosotros. Entonces, tiene que ser un diálogo, ¿verdad? Y hay muchas oportunidades. Acá tienen, como les digo, eso. Está el Youth Ambassador Program también de Internet Society. Tienen lo que es el Youth Track, que acá muestro la foto, que son diversas, en cada uno de estos foros juveniles regionales se hizo una sesión. El tema de este año era la inteligencia artificial, entonces se cubrió desde lo que es el Eurodig en Europa allí, no me acuerdo dónde se hizo el Eurodig este año, se atendió los temas de IA y lo que era educación, IA y educación y online, el tema de los trastornos mentales, ¿verdad? Con la tecnología en general. Después en África se habló de los temas de capacity building, es decir, los skills nuevos. En el de Asia se habló de otras cuestiones más técnicas, de la IA, de la interoperabilidad, de la gobernanza de la IA. Y en el Youth Lucky GF se volvió a hablar de skills y algunas cosas de inclusión por ejemplo, ustedes vieron que el tema de la inteligencia artificial tiene lo que es el sesgo, ¿verdad? Hay sesgo por género, sesgo, si uno le pide algunas cosas, empieza como a tomar un patrón, y la IA, sobre todo cuando generan imágenes y contenido, bueno, puede tener sesgos grandes, ¿verdad? Raciales y un montón de otros aspectos, ¿viste? Que la IA es como que usa nuestra información, entonces copia nuestros patrones de diversos tipos de cosas como los que son racistas, los que son misóginos, etcétera. Se puede volver misógina la propia IA, ¿verdad? Este, y entonces acá el Youth Track es un ejemplo de un tema que se atendió en las cuatro regiones diferentes y que ahora finaliza el día cero en el IGF en Riyadh en una cosa que se llama el Global Youth Summit. Este Global Youth Summit va a tomar los mensajes que salieron de cada una de estas cuatro sesiones regionales para aplicarlas en unos mensajes que van a salir de este foro, que bueno, va a tocar todos los temas que tienen que ver con IA que se abordaron en cada uno de estos eventos. Entonces todos pueden participar de ese Youth Track, los invito a sumarse también. Y después está el programa de Youth Ambassador de Internet Society. Cada año Internet Society beca más de 15 personas de todo el mundo para participar en estos foros de gobernanza de Internet de manera presencial. También los invita a participar de los foros regionales, así que es una oportunidad crucial, pero ya les digo, es un curso, yo fui becado en 2019 de este programa para ir a Berlín y es muy largo, son 4 o 6 semanas de que uno tiene que estar metido en foros y leyendo materiales. La verdad que te lleva una carga horaria tremenda, pero es una oportunidad excelente de contacto con un montón de personas, de líderes, de las temáticas más hot topic que puede haber contemporáneas. O sea, la verdad que es lo que te termina formando y lo que te termina después arrastrando a seguir participando en este tipo de eventos. Este tipo de becas son re fructíferas. Y después, bueno, ya les comenté el Global Youth Summit, que tuvo esta parte de los eventos regionales, y después en diciembre en realidad es el Global Youth Summit. Y bueno, me quedan unos minutitos y quisiera no pasar por alto una parte final, que es lo que se viene para el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa con el futuro de la gobernanza de Internet, con las juventudes, ¿verdad? Porque ahora en el Pacto del Futuro también se firmó una cosa que es ¿cómo era? Eh, el Declaration of the Future Generations, que es la declaración de las generaciones futuras. Esto quiere decir que en el pacto reconocieron que la juventud, de verdad, es decir, las personas más o menos hasta los 35 años por ahí, aunque sea un poco escabroso decir, sos joven, no sos joven, pero básicamente tiene que haber una parte de que este grupo etario más juvenil
tiene un poder muy fundamental que es que son los que más usan la tecnología hoy en día. Eso lo pueden ver en todas las universidades, lo pueden ver en todos los países del mundo, y los jóvenes son los que más usan las tecnologías emergentes, además. Entonces son ellos los indicados para poder forjar las políticas públicas con los hacedores de políticas. Entonces es por eso que van a ver que hay un montón de grupos de Youth Council en Europa y sobre todo en los países del primer mundo, donde los jóvenes están tomando la posta básicamente en los temas parlamentarios, en las decisiones de derechos humanos, porque realmente hay veces que uno ve que hay un desfasaje muy grande con las generaciones anteriores en cuanto a la forma de hacer política, porque no conocen la tecnología de primera mano, ¿verdad? Ese es uno de los tantos argumentos de lo que es la participación juvenil y que declaración de las generaciones futuras resalta. Y bueno, se va a tratar de integrar a los jóvenes y en realidad a toda la comunidad, ¿verdad? Un poco la idea es a todos los ciudadanos de los países a esta onda de e-government donde todos vamos a poder decidir cuál es el futuro de nuestros países. Pero bueno, toca muchos temas, soberanías digitales, por allí los de derechos pueden saber que eso puede llegar a ser embrollado. Pero bueno, hay unos instrumentos que son estos que les voy a comentar ahora, que empieza un poco con los antecedentes de lo que ya les comentaba antes. Este foro de gobernanza de Internet, vieron que surgió en 2003, 2005, pero se tiene que ir renovando, ¿no? No es que las Naciones Unidas va a bancar este modelo hacia el infinito y ya está, sino que se va renovando, ya se renovó una vez en los primeros 10 años y ahora lo que son los segundos, llegamos al foro número 19 ahora en Riad y el foro 20 que va a ser en Noruega en junio del año que viene, se adelantó porque ahí va a ser en esa fecha la cumbre mundial de la Sociedad de la Información, el WISIS Plus 20, que van a definir si este foro sigue o no. Es la renovación del IGF o la no renovación, o un nuevo IGF de cooperación mejorada, o un Global Digital Compact, que es decir, pasar a que todo esto que se había ganado de tener a todos los sectores en un espacio no vinculante, ahora pase a manos de los gobiernos, a mecanismos multilaterales totales, que podría ser un peligro bastante grande para el Internet, pero todo indica, por todo lo que ha sucedido ahora, el Pacto del Futuro y el Global Digital Compact han reconocido al IGF como el lugar mejor para poder abordar estas temáticas del mundo de la gobernanza de Internet, pero también de la gobernanza digital, ¿verdad? Estamos hablando de que puede pasar de todo en el mundo digital. Los vehículos autónomos se van a chocar o no se van a chocar, no sabemos. Entonces va más allá de Internet, es lo que quiero decir, ¿verdad? Y bueno, entonces empezaron un montón de instrumentos que acá les estaba comentando. Hubo mucho tiempo el panel de alto nivel, el High Level Panel on Digital Cooperation, 2019. Ahí surgieron dos párrafos interesantes del secretario, que era el 5A y 5B, que era que necesitamos un mecanismo de consulta ágil de los mecanismos actualizados para la cooperación digital, un enfoque de múltiples partes interesadas o sistémico, que sea adaptable, ágil, ¿verdad? Porque cada vez avanza tanto la tecnología que la brecha digital se hace cada vez más grande, ¿verdad? Hay unas disparidades de pobreza a nivel mundial cada vez más grande que no puede parar y es justamente por un tema de una brecha digital. Hay que poder entender eso. Entonces ellos dijeron, no podemos esperar más, hay que avanzar en los temas de cooperación digital globales, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí surgió esto que les comentaba, del High Level Panel on Digital Cooperation, la hoja de ruta de la cooperación digital, que tiene varias cosas, por ejemplo, garantizar los derechos humanos, la cooperación en inteligencia artificial, que sea confiable, basada en lo y human-centric, ¿no? Esto de centrado en el humano. Ahí pueden ver varias cosas. Después surgió la Common Agenda en 2021, que es la agenda común, que tiene como varios de estos temas, cuáles son los desafíos en realidad, y pone varias cosas, ¿verdad? Pone, por ejemplo, construir confianza, hacer partnerships, entre ellas hay varias cuestiones relacionadas a los jóvenes, que ahí remarco, como son lo de las oficinas juveniles de las Naciones Unidas, el Futures Lab, Future Generations, y entonces apareció el Global Digital Compact, que es un pacto digital global que se acordó este año en septiembre, como les comentaba, y era un diálogo tecnológico que incluyó como varios módulos donde también casi que muchos sectores fueron invitados, hubo un poco de controversia porque no todo el mundo fue realmente invitado en el sentido amplio, multi-stakeholder, pero sí hubo inclusión a los jóvenes y otro tipo de inclusiones. Y bueno, acá acordaron algunos principios para un futuro digital abierto, libre y seguro para todos, ¿verdad? Un tema tan crucial como lo estamos viendo cada día en la noticia, que hackean a tal institución
o que le hacen un ciberdelito a una chica por hablarle con el celular. Hay de todo, ¿verdad? O sea, no podemos confiar en Internet, básicamente, o sí podemos, bueno, entonces hay que avanzar en estas agendas comunes. Y nada, no me quedan muchas slides, comentarle esto del Global Digital Compact, que tiene que ver con la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible, aquellos objetivos, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? De que no haya hambre, porque en realidad con la tecnología, si uno se pone a ver ahora, hay un dron que tiene un desfibrilador, entonces cuando en el marcapaso que está conectado a internet te da una arritmia, llega el dron con el desfibrilador y te atienden, o sea, ya es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Los vehículos autónomos con la camarita nueva previenen el 99,9% de los accidentes, entonces estamos perdiendo personas por los accidentes por no usar la tecnología o hay riesgo de que el vehículo autónomo se equivoque y te vaya a atropellar de mañana. Entonces, hay que lograr un poco avanzar y todo está relacionado básicamente con la tecnología. Lo dejo con esa frase y bueno, nada, espero que les haya gustado la charla. Este, no tenía mucho más para comentarles porque no nos da mucho más el tiempo tampoco. Este, nada, me quedo ahí atento por si hay algunas preguntas o si quieren ahondar más en algún tema.